Justo antes de la boda de mi hermano, mi madre me acorraló. Me puso en las manos un delantal de sirvienta almidonado y barato y me susurró: «No eres de la familia, Hailey. Eres una trabajadora invitada. Ahora haz algo útil». Pensó que estaba degradando a una hija desobediente. No tenía ni idea de que estaba hablando con un general de 2 estrellas y el dueño secreto del mismo terreno que pisaba. Su orden de desalojo ya estaba redactada. Me llamo Mayor General Hailey Whitman, tengo 37 años y conducía de regreso a casa. Las ruedas de mi Ford Explorer susurraban sobre el asfalto, llevándome por las calles impecablemente cuidadas de Emlan, Virginia. Era otoño, y los viejos arces formaban un dosel dorado y carmesí, un hermoso techo de fuego sobre un mundo que hacía tiempo que había dejado de ser mío. Cada giro me resultaba familiar y, al mismo tiempo, extraño. Tras años en el polvo de Afganistán y los estériles pasillos del Pentágono, esta opulencia suburbana parecía un país extranjero. Entonces apareció la casa. Se alzaba como siempre, una imponente mansión de estilo neocolonial. Sus columnas blancas brillaban bajo el sol de la tarde, su césped perfecto, una alfombra verde esmeralda. La cerca blanca, que pretendía ser acogedora, siempre me pareció más bien una barrera, una línea que separaba su mundo del mío. Aparqué, apagué el motor y respiré hondo. El silencio en el coche era un amigo reconfortante. El silencio en el que estaba a punto de entrar sería un arma. Usé mi propia llave para entrar. El aire dentro era fresco y quieto, con un ligero olor a pulimento de limón y dinero. Nadie me saludó. Mis ojos se dirigieron de inmediato a la gran pared del vestíbulo, al espacio donde solía estar colgada una fotografía mía, erguida como un palo y radiante de orgullo el día de mi graduación en West Point. Había desaparecido. En su lugar colgaba un enorme retrato al óleo de mi madre, el Eleanor, y mi hermano menor, Liam. Estaban posando en una gala benéfica. Mi madre, vestida de seda, mi hermano, con un smoking a medida, sus sonrisas irradiaban un éxito natural y practicado. Me habían borrado. Eleanor salió de la sala con una copa de Chardonnay dorado pálido en la mano. Estaba con una mujer con un traje de pantalón negro, muy serio. La organizadora de bodas, supuse. Los ojos de mi madre, del mismo azul que los míos, pero más fríos, me recorrieron de pies a cabeza. Su mirada se detuvo en mis sencillos vaqueros y suéter. Una evaluación silenciosa y minuciosa que me encontró incompleta. Entonces habló, con la voz lo suficientemente alta como para que la organizadora la oyera, como si se despidiera con naturalidad. «Hailey, tu habitación está arriba, junto al trastero. Puedes coger tus propias toallas del armario de la ropa blanca». Se dio la vuelta sin decir nada más, retomando su conversación sobre arreglos florales, como si yo fuera un repartidor que acababa de dejar un paquete. Me quedé allí un momento en la entrada con suelo de mármol, un fantasma en la casa donde crecí. Esa noche, la actuación continuó. La casa se llenó de un suave murmullo de poder, el sonido del círculo íntimo de mi madre. Eran una cuidada selección de la élite de Washington, D.C., políticos, cabilderos y titanes empresariales, todos bebiendo el caro vino de mi madre y ejerciendo influencia comercial. Intenté conversar para encontrar un punto neutral, pero me sentí como un antropólogo estudiando una extraña tribu alienígena. Fue entonces cuando Eleanor se me acercó, su sonrisa fija y brillante, el arma de un político. Me puso algo crujiente y blanco en la mano. Un delantal. «Hailey, cariño», dijo, con una dulce y venenosa melodía. «No conoces a la mayoría de la gente que conozco aquí. ¿Qué tal si ayudas al personal con los hors d'oeuvres? Al fin y al cabo, estás acostumbrado a servir, ¿verdad?» Las palabras quedaron flotando en el aire, una acusación pública. Algunos de los invitados cercanos soltaron risitas contenidas y educadas. Miré a Liam. Estaba hablando con un senador, y al oír las palabras de nuestra madre, simplemente se encogió de hombros, un pequeño gesto de desdén, antes de retomar la conversación sobre su último proyecto arquitectónico.
Era cómplice de su indiferencia. Un arrebato de vergüenza me subió por el cuello, quemándome la cara. En ese momento no era un general de división del ejército de los Estados Unidos. Sentía como si me hubieran arrebatado las 2 estrellas que llevaba en los hombros, ganadas con sudor, sangre y noches de insomnio. Solo era un ayudante, un apoyo, una molestia con un delantal blanco inmaculado. El corte final llegó unos minutos después. Una mujer de rostro amable, amiga de Eleanor de una organización benéfica, me preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera responder, el Eleanor apareció de repente, poniéndome una mano en el brazo con aire de duelo. «Oh, ¿tiene algún tipo de trabajo administrativo para el gobierno?», anunció mi madre alegremente, como si hablara de una afición medianamente interesante. Muy estable, pero un poco árida. Administrativa. La palabra era un insulto calculado, diseñado para reducir mi carrera a algo pequeño, aburrido y sin importancia. La sensación de ser borrada era completa. Se me hizo un nudo en la garganta, el aire se volvió de repente espeso y me costaba respirar. Yo era invisible, una sirvienta cuyo único propósito era no estorbar a la verdadera familia. No dije ni una palabra. Simplemente asentí a la amable mujer, me solté del abrazo de mi madre y me alejé de la fiesta deslumbrante. Mis pasos eran firmes mientras recorría la casa y entraba en el tranquilo santuario de la cocina. Las risas y el tintineo de las copas se desvanecieron tras de mí. Bajo la intensa luz fluorescente, desaté el cordón del delantal. Sostuve la tela blanca y almidonada en la mano un segundo y luego la dejé caer en el cubo de basura de acero inoxidable, justo encima de un montón de cáscaras de limón desechadas. No fue un acto de ira. Fue una silenciosa declaración de guerra. No pude conciliar el sueño esa noche. En el silencio estéril de la habitación de invitados, la habitación contigua al trastero, la imagen del delantal blanco cayendo a la basura se repetía en mi mente. Era un recuerdo nítido y definido, pero estaba enturbiado por una sola pregunta que me había perseguido durante 2 décadas. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué odias tanto lo que soy? Solo había un lugar al que podía acudir para siquiera empezar a encontrar una respuesta. Antes del amanecer, estaba de vuelta en mi Ford Explorer, conduciendo por los suburbios dormidos hacia el Cementerio Nacional de Arlington. Una fina y etérea niebla se aferraba al suelo, suavizando los límites del mundo. El aire era fresco y traía consigo el aroma a tierra húmeda y hojas caídas. Aquí, el silencio era diferente. No era el silencio forzado de la casa de mi madre. Era un manto de reverencia, una quietud profunda que albergaba el peso de innumerables historias de servicio y sacrificio. Caminé entre el mar de lápidas de mármol blanco, cada una testimonio de una vida dedicada a algo más grande que uno mismo. Encontré su lápida fácilmente. El césped a su alrededor estaba perfectamente podado. Marcus Whitman, coronel del ejército de los Estados Unidos. Me quedé de pie ante la fría piedra blanca, con el aliento flotando en el aire gélido. Esta era la única persona que realmente me había visto, no a la hija difícil ni a la rareza, sino a mí misma. Cerrando los ojos, casi podía sentir el aire fresco de la noche de Virginia de años atrás. Volví a ser una niña, sentada en el porche trasero con mi padre, con la cabeza inclinada hacia el vasto lienzo negro del cielo. No solo me mostraba las constelaciones, me enseñaba a orientarme. Su dedo, firme y firme, trazaba las formas del cielo. El Eleanor solo ve las estrellas más brillantes, Haley. Dijo con voz suave y grave. Le gustan las cosas que brillan, las que se anuncian solas. Pero un verdadero soldado, un verdadero navegante, sabe que son las estrellas más tenues, las que hay que buscar, las que te guían cuando te pierdes en la oscuridad. Sé una estrella tenue, cariño. Silencio, constancia y nunca pierdas el rumbo. Sus palabras eran un fantasma, una presencia reconfortante en la niebla matutina. Él la comprendía y, por extensión, comprendía mi lugar en su universo. Yo no era una estrella brillante, no estaba destinado a su cielo.
Un torrente de recuerdos, agudos y dolorosos, rompió la calma. El día que llegó mi carta de aceptación de West Point, era un sobre grueso y de aspecto importante. Lo tenía en las manos, con el corazón latiéndome de una alegría tan pura que parecía que me elevaba del suelo. Se lo enseñé a Eleanor. Lo tomó, sus dedos impecablemente cuidados apenas rozaron el papel, y lo arrojó sobre la mesa de caoba del comedor como si fuera correo basura. «Te estás arruinando la vida, Hailey», había declarado con una voz desprovista de calidez. «Te volverás dura y grosera. Ningún hombre decente de Mlan querrá casarse con una soldado». No hubo orgullo ni felicitaciones, solo un veredicto, una cadena perpetua. Esa misma semana, mi hermano Liam ganó un concurso regional de arte escolar, una simple cinta y un certificado. Para ello, el Eleanor organizó una fiesta suntuosa en el patio trasero. Invitó a más de 100 personas. Hubo catering, un cuarteto de cuerda y champán. Todo por un dibujo infantil. La injusticia me quedó grabada en la memoria, pero mi padre, mi estrella silenciosa y constante, había encontrado la manera. Me sacó de casa a escondidas esa noche, lejos de las risas tintineantes y las sonrisas forzadas. Nos llevó a Washington, D.C., a Ben's Chili Bowl, un lugar ruidoso y maravillosamente caótico, completamente diferente al mundo selecto de mi madre. Nos sentamos en la barra y nos pidió su plato favorito del menú, 2 chili ahumados, bien calientes y bañados en su famoso chili. La comida grasosa, deliciosa y sin pretensiones, fue la celebración más significativa de mi vida. Mientras comía, él me miraba con los ojos llenos del orgullo que mi madre me había negado. «Nunca dejes que nadie te diga que tus sueños no valen la pena celebrar», había dicho, con voz firme por encima del alegre clamor del comensal. Jamás. Ahora, de pie ante su tumba, el recuerdo era tan vívido que casi podía saborear el chile. El contraste entre la silenciosa aprobación de mi padre y la fuerte desaprobación de mi madre fue el modelo de mi infancia. Metí la mano en el bolsillo y saqué una moneda de desafío de mi vieja unidad. Estaba pesada y fría en la palma de mi mano. Era una tradición de soldados, una pequeña muestra de respeto y recuerdo para un camarada caído. Me incliné y la coloqué con cuidado sobre el mármol liso y frío de su lápida. El metal hizo un suave y definitivo clic contra la piedra. Susurré al aire tranquilo, mis palabras solo para él. «Papá, no estoy perdido. Estoy a oscuras ahora mismo, pero recuerdo tu lección, recuerdo las estrellas. Respiré hondo para tranquilizarme. Es hora de que aprenda a ser mi propio guía. Aunque nadie más pueda ver la luz, una nueva determinación se asentó en mi corazón. No era el fuego ardiente de la venganza, era algo más frío, más fuerte. Fue la determinación de honrar su legado, de recuperar la definición de servicio y honor que mi madre se había esforzado tanto por empañar. Me puse de pie, cuadré los hombros y me alejé de la tumba. La niebla matutina comenzaba a disiparse y los primeros rayos de sol se filtraban entre los árboles, destellando en las interminables hileras de blanco. Salía de las sombras y sabía que el camino que me esperaba sería el mío, el camino de una estrella tenue, como lo había llamado mi padre. Al alejarme de Arlington, me di cuenta de que toda mi vida adulta había transcurrido en ese camino. Fue un viaje pavimentado no con la aprobación de mi madre, ni con los éxitos fáciles de mi hermano, sino con el sudor, el barro y el silencio sepulcral de mi familia. Los recuerdos volvieron no como un torrente suave, sino como una serie de instantáneas nítidas y vívidas. West Point. Las noches interminables que pasé temblando en el barro frío y húmedo durante los ejercicios de campo, mis músculos gritando en protesta, las extenuantes pruebas físicas que me llevaron al borde del colapso, mis pulmones ardiendo, mi visión se nublaba. Recuerdo la sutil y corrosiva condescendencia de algunos cadetes, la silenciosa sorpresa en sus rostros cuando no solo los igualé, sino que los superé en las simulaciones tácticas. Su sorpresa fue un combustible silencioso que ardía junto con el recuerdo de mi padre.
Cada pequeña victoria era una silenciosa confirmación de que iba por buen camino, aunque fuera solitario. Luego Afganistán. Los recuerdos pasaron de las verdes colinas de Nueva York a los paisajes beige y polvorientos de la provincia de Helmand. Entonces era un joven teniente primero, al frente de una patrulla por una aldea remota. El aire era mi compañero constante, cargado de polvo, tensión y la constante amenaza del peligro. Mi mundo era el peso de mi equipo, la sensación de mi rifle en mis manos y los rostros de los soldados que me confiaban sus vidas. Allí aprendí un nuevo idioma, un idioma no hablado. Aprendí a leer las intenciones de una persona, no en sus palabras, sino en el destello de sus ojos, en la postura de sus hombros, en el silencio cargado entre dos disparos lejanos. Estas fueron lecciones de naturaleza humana, de supervivencia, que ninguna universidad de la Ivy League podría enseñarle jamás a mi hermano Liam. Él aprendió sobre estética y estructura. Yo aprendí sobre la vida y la muerte. Un recuerdo de aquella época sigue siendo una cicatriz permanente en mi alma. Era Navidad. Estaba en Kandahar, en una base de operaciones improvisada, apenas horas después de que una emboscada me costara un buen soldado. Un joven de Ohio con una foto de su novia de la prepa pegada en el casco. Estaba agotado, afligido, y a 1000 millas de distancia de cualquier lugar que me hiciera sentir como en casa. Logré hacer una videollamada. La pantalla se encendió, revelando la sala de estar de nuestra familia en Emlan. Era una escena de una tarjeta navideña, un árbol de Navidad imponente y brillantemente iluminado. Eleanor y Liam riéndose, con vasos de ponche en la mano. Estaban rodeados de calidez, consuelo y seguridad. La sonrisa de mi madre se desvaneció al verme. Tenía la cara cubierta de mugre. Mis ojos estaban hundidos por el cansancio. Suspiró, un sonido de leve fastidio. «Dios mío, Hailey, te ves fatal». «¿Comes bien?» Esa fue su primera pregunta. «No, ¿estás bien?» «No, ¿estás bien?» Liam se inclinó hacia el marco, con el rostro radiante. «Oye, hermanita, mamá me acaba de regalar un BMW nuevo por mi ascenso». Las palabras me impactaron con fuerza. Un auto nuevo. Un hombre al que consideraba un hermano había muerto, y mi propio hermano celebraba un vehículo de lujo. Nadie preguntó por el tiroteo. Nadie preguntó por mis hombres. De repente, sonó una sirena. El inconfundible sonido de un cohete aproximándose. Tenía que irme. Lo último que oí antes de cortar la comunicación fue la voz de mi madre, que se dirigía a Liam, completamente imperturbable. «Vamos a elegir tu atuendo para la fiesta del club de golf». La pantalla se apagó, dejándome con el rugido ensordecedor de la sirena y un silencio aún más ensordecedor en mi corazón. Ahora, años después, me encontraba sentado en la comodidad anónima de un Starbucks no muy lejos de esa misma casa. El olor a café tostado y pasteles era completamente diferente al polvo de Kandahar. Tenía abierta mi laptop gubernamental cifrada, el suave zumbido de su ventilador, un sonido familiar. Revisé mi bandeja de entrada, un testimonio digital de la vida que mi familia se negaba a ver. Había un correo electrónico con una invitación oficial para ser ponente principal en una conferencia internacional de seguridad en Londres. Otro era una mención del Pentágono por un informe de inteligencia que yo había escrito. Un informe que había influido directamente en la política nacional. Mi trabajo tenía peso, tenía significado, era reconocido al más alto nivel. Tomé un sorbo de mi café negro. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. El mundo me veía como un general, un estratega, un líder. Mis compañeros me respetaban y mis superiores confiaban en mí. Pero en la magnífica casa colonial, a pocos kilómetros de allí, yo seguía siendo la chica que no valía lo suficiente, la que no merecía una celebración, la más indicada para usar delantal y atender a los verdaderos invitados. El mundo veía a un general, pero mi familia veía a un fantasma, uno útil pero al final invisible.
Seguía sentado en ese Starbucks con una sonrisa amarga en los labios mientras miraba el mensaje del Pentágono en la pantalla de mi portátil. El mundo me veía, pero mi familia no. El dolor familiar de esa verdad se estaba instalando cuando un nuevo correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada. El asunto era simple: café, pero fue el nombre del remitente lo que me dio un vuelco. Ava Russo. Conocía ese nombre. La capitana Ava Russo, la prometida de mi hermano Liam. Leí el correo. Era breve y conciso, sugiriendo una reunión en una cafetería de DuPont Circle, sin explicaciones, solo una hora y un lugar. Mi instinto, agudizado por años de evaluar amenazas, me decía que no era una visita social, era una misión de reconocimiento. Al día siguiente, encontré la pequeña cafetería independiente escondida en una tranquila calle lateral. Era el típico lugar con muebles desparejados y arte local en las paredes, un mundo aparte de la perfección estéril del hogar de mi madre. Ava ya estaba allí, sentada en una mesita en un rincón, vestida de civil, con un suéter sencillo y vaqueros. Se veía diferente, pero aún conservaba la inconfundible postura de un soldado. Se levantó al acercarme. «General», dijo con voz tranquila pero firme. «Capitán», respondí, sentándome frente a ella. «Gracias por recibirme». No perdió el tiempo en charlas triviales. Su mirada era directa, firme. «Señora, sé lo que pasa con su madre, con Eleanor». Pronunció el nombre de mi madre con una distancia clínica. Siempre ha sido así. Necesito que sepa que no formo parte de esto. Solo escuché, con expresión neutral. Continuó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Hace un año, después de que Liam empezara a presumir del éxito de su familia, le hice una verificación de antecedentes, una verificación profesional. Sé quién es usted, general. Serví bajo su mando en Kandahar. Rescató a mi unidad de una emboscada en el valle de Arghandab. Me salvó la vida. Sentí una descarga eléctrica. Recordé el tiroteo, pero en el caos del mando, los rostros individuales a menudo se difuminaban. Para ella, era el día que vivió. Para mí, era martes. Por primera vez, no vi a la prometida de mi hermano, sino a una compañera soldado. Una profunda e inesperada calidez me recorrió el pecho, una sensación que no sabía que anhelaba. «Te lo debo todo», dijo con la voz cargada de convicción. «Así que, lo que necesites, cuando lo necesites, soy tu soldado en cualquier campo de batalla, y eso incluye a esta». La sinceridad en sus ojos fue un bálsamo para una herida que ni siquiera sabía que seguía abierta. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo en la trinchera. Ava tenía una pieza más de información. «Hay alguien a quien debes ver», dijo, deslizando un papel por la mesa. Tenía nombre y dirección en Alexandria. «Doctora Maya Singh. Ya está jubilada, pero conoce a tu madre y es amiga». Al día siguiente, fui en coche hasta la dirección. Era una discreta oficina de piedra rojiza. La placa en la puerta simplemente decía «Consultora MH». Por dentro, no se parecía en nada a la consulta de un terapeuta. No había sofás mullidos ni carteles inspiradores. Era una sala de guerra. Mapas de varios puntos críticos del mundo estaban fijados en una pared. Una gran pizarra blanca, llena de complejos diagramas y notas, dominaba otra. Una mujer de aspecto imponente, con ojos penetrantes e inteligentes y cabello negro con mechas plateadas, se levantó de detrás de un gran escritorio. Era la doctora Maya Singh. Era una mujer estadounidense de ascendencia india, pero se movía con la serena autoridad de quien se había pasado la vida navegando por los pasillos del poder en Washington, D.C. Había sido una estratega de alto nivel de la Agencia de Inteligencia de Defensa. «General Whitman», dijo con voz cálida pero profesional. Ava gritó: «Por favor, siéntese». Mientras servía 2 tazas de Earl Grey, fue directa al grano. «Conozco a Eleanor Whitman desde hace 30 años, trabajando en varias juntas y comités. La he visto operar». Maya me miró directamente a los ojos. «Esto no es solo una disputa familiar, Hayley. Tu madre no solo ataca tus sentimientos,
está llevando a cabo una campaña sistemática de guerra de información para borrar tu identidad y apoderarse del legado de tu padre. Y vamos a contraatacar con las mismas armas, verdad y precisión. La palabra nosotros resonó en la habitación silenciosa. Maya abrió un cajón del escritorio y colocó 2 objetos pequeños sobre la madera pulida que nos separaba. Una grabadora de voz digital no más grande que un lápiz labial y una memoria USB negra cifrada. Tu madre se basa en la manipulación y las mentiras que dice en privado, dijo Maya con voz serena. De ahora en adelante, recopila información, regístralo todo, documentalo todo. Estamos construyendo un caso, tu caso. Esa noche, los 3 nos reunimos en la sala de guerra de Maya. Un general de división, un capitán y un estratega retirado de la DIA, una familia elegida forjada con un propósito común. No hubo lágrimas ni remordimientos emocionales. Hablamos de tácticas. Ava, usando su acceso, buscó los planos y el sistema de seguridad del lugar de la boda. Maya empezó a trazar un cronograma, identificando a los actores clave en la lista de invitados, periodistas, políticos y figuras influyentes que podrían cambiar el rumbo. Le proporcioné la verdad sobre el terreno, el historial de las acciones de mi madre y el perfil psicológico de mi oponente. Por primera vez, sentí que la situación comenzaba a cambiar. El solitario camino de la tenue estrella ya no era una misión en solitario. Se estaba formando una nueva constelación. Estábamos elaborando un plan de batalla para desmantelar el imperio de Eleanor Whitman, no con ira, sino con hechos fríos y contundentes. Fue una campaña impulsada por la precisión militar, la inteligencia, la pericia y la lealtad inquebrantable de los soldados. La lucha por el legado de mi padre y el mío propio había comenzado. 2 días después de nuestra sesión de estrategia en la sala de guerra de Maya, mi madre llamó. Su voz por teléfono era extrañamente cálida, un tono que no había escuchado dirigido a mí desde mi infancia. Quería cenar solos, una oportunidad para reconectar antes del frenesí de la boda. Me entró la alarma. Era una maniobra táctica, pero las palabras de Maya resonaron en mi mente. Recopilar información. Era mi primera oportunidad. Me gustaría, dije, con voz cuidadosamente neutral. Antes de salir de mi apartamento temporal, saqué la pequeña y elegante grabadora de voz que Maya me había regalado. Con un suave clic, lo activé y lo guardé en mi bolso. Ya no era solo una hija que iba a cenar, era una agente que se dirigía a territorio hostil. Eleanor había elegido el Inn at Little Washington. Era un legendario restaurante con 3 estrellas Michelin, enclavado en la campiña de Virginia, un lugar de lujo extremo y un ambiente tranquilo. También era increíblemente público, un lugar predilecto de senadores y directores ejecutivos. Una decisión estratégica. Sabía que no armaría un escándalo allí. Toda la velada fue un escenario cuidadosamente construido. Ya estaba sentada cuando llegué, impecable con un vestido de seda y una sola hilera de perlas en el cuello. Sonrió, una deslumbrante sonrisa de relaciones públicas que no le llegó a los ojos. «Hailey, cariño, te ves muy bien», dijo, recorriendo con la mirada mi sencillo vestido negro. Un juicio sutil en sus patas. La comida era una obra maestra del arte culinario. Llegaron plato tras plato. Cada uno era una pequeña y exquisita escultura en un plato, un carpaccio de cordero lechal con costra de hierbas y helado de ensalada César, una vieira a la plancha con vinagreta de trufa negra. Entre bocados de comida que no sabían a nada, Eleanor actuó. Habló de la importancia de la familia, de cómo debemos mantenernos unidos. Recordó mi infancia, seleccionando momentos felices y vagos que parecían pertenecer a la vida de otra persona. Me dijo que siempre se había sentido orgullosa de mi carrera, aunque no siempre supiera cómo demostrarlo. Fue una actuación brillante, un monólogo de calidez artificial y sentimiento fingido. Cada palabra era una mentira, una piedra cuidadosamente pulida, tendida en un camino que me llevaba a un lugar que sabía que no quería ir. El aire se densificó con su insinceridad.
Sentí un frío nudo en el estómago. No estaba cenando con mi madre. Me estaba interrogando un maestro de la manipulación. Luego, con la llegada del postre, un impresionante pastel de coco de 7 capas, llegó el plato fuerte. Eleanor metió la mano en su bolso de diseñador y sacó una carpeta de documentos cuidadosamente recortada. Lo deslizó sobre el mantel blanco, colocándolo justo al lado de mi plato. La naturalidad del gesto fue escalofriante. «Solo un pequeño trámite, querido», dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirador, ligero como una pluma. «Para consolidar el patrimonio familiar, facilitará mucho la gestión y ayudará muchísimo a Liam con sus negocios después de la boda. Solo tienes que firmar aquí mismo». Mi mirada se posó en la carpeta. El corazón me latía con fuerza y firmeza contra las costillas. No se trataba de una consolidación, era una emboscada. Sentía el peso de la pequeña grabadora en mi bolso. Oía la voz de Maya, una orden clara y tajante en mi cabeza. «Nunca firmes nada sin que lo revise tu abogado». Abrí la carpeta. Las páginas estaban repletas de jerga legal impenetrable, pero ciertas frases saltaban a la vista. «Renuncia a todos los derechos, transferencia de propiedad irrevocable». Esto no era una consolidación, esto era una rendición. Esto era un acto de borrado, un intento de separarme del último pedazo físico que me quedaba de mi padre, su casa. La sangre me azotaba los oídos. Intentaba robarme el legado de mi padre por un plato de pastel caro. Respiré lenta y deliberadamente. Recuperándome, cerré la carpeta y la empujé con cuidado sobre la mesa hacia ella. «Creo que necesitaré que mi abogado revise esto primero, madre». El efecto fue instantáneo. La sonrisa perfecta y practicada de Eleanor se congeló y luego se desvaneció. Sus ojos, que habían fingido calidez toda la noche, se convirtieron en hielo. Se había quitado la máscara. «Una abogada», susurró, con voz baja y venenosa, un marcado contraste con el elegante entorno. «Hayley, somos familia. ¿No confías en tu propia madre?» La clásica manipulación. La apelación a un vínculo que ella misma había dedicado toda su vida a destruir. Es un simple asunto familiar. No seas difícil ni complicado. Simplemente fírmalo. Su mano se extendió rápidamente, sus dedos presionando la carpeta. Una orden disfrazada de sugerencia. Miré su mano, luego volví a mirar su rostro, contorsionado ahora con una furia apenas disimulada. Por primera vez, no me sentí herido ni avergonzado. Sentí una claridad fría y lúcida. El juego se reveló. Me puse de pie lentamente, con movimientos tranquilos y mesurados. Saqué un billete de $100 de mi cartera y lo puse sobre la mesa, más que suficiente para cubrir mi parte y la propina. «Le pediré a mi abogado que te lo devuelva en cuanto lo haya revisado», dije con voz tranquila y firme. Luego me di la vuelta y me marché. No miré atrás. Sentía su mirada furiosa clavada en mi espalda. Al cruzar el comedor, mis tacones resonaban suavemente sobre el suelo pulido. Las conversaciones en voz baja de los demás comensales, el tintineo de los cubiertos, toda la burbuja de cortesía artificial se desvaneció. Al salir al fresco aire nocturno, supe una cosa con certeza. La batalla había comenzado oficialmente y yo acababa de disparar el primer tiro. En cuanto regresé a mi apartamento temporal después de cenar con Eleanor, actué. No había tiempo para dudar. Tenía las manos firmes cuando saqué el teléfono, coloqué los documentos legales sobre la mesa de centro y fotografié cada página. Le envié las imágenes a Maya en un mensaje seguro con un encabezado sencillo: «La conversación de la cena de esta noche». Luego me senté a esperar. El silencio de la habitación contrastaba marcadamente con la tormenta que se avecinaba en mi interior. El archivo de audio de la grabadora ya se estaba subiendo a nuestra unidad cifrada compartida. Unas horas después sonó mi teléfono. Era Maya. Su voz, normalmente tan tranquila y estratégica, estaba impregnada de una furia fría. «Hayley, le pedí a mi contacto legal que revisara estas fotos. Esto no es un poder notarial.
Es una renuncia total e incondicional a tus derechos de herencia sobre la casa. Es irrefutable. Lo encargó a un abogado especializado en disputas familiares contenciosas. Intentaba engañarte para que firmaras la cesión de la casa de tu padre. Me invadió una oleada de náuseas. Una cosa era sospechar. Otra muy distinta era que lo confirmaran en términos legales tan brutales. Había pretendido despojarme de todo. Como si fuera una pregunta, sonó una alerta de mensaje de texto. Era de Ava. No había mensaje, solo un enlace. Mi dedo tembló ligeramente al tocarlo. El enlace me llevó a un conocido blog local de la Sociedad de Virginia, de esos que narran la vida de los ricos y poderosos del área de Washington, D.C. Los titulares parecen saltar de la pantalla, escritos con una fuente negrita y santurrona. La familia Whitman y la hija pródiga. Una historia triste. El artículo era una obra maestra de difamación, proveniente de fuentes anónimas, pero claramente alimentado por Eleanor. Me retrataba como una hija difícil y solitaria que había abandonado a su familia para dedicarse a una carrera vaga e inquietante. Insinuaba con una insidia practicada que mi tiempo en el ejército me había dejado con problemas psicológicos, volviéndome inestable y propensa a los celos por el inminente matrimonio de mi hermano. Afirmaba que estaba intentando causar problemas en su boda, pero lo peor, lo que me heló la sangre, fue la foto. Habían encontrado una foto vieja mía, tomada justo después de una agotadora misión de 72 horas en una zona de combate. Estaba exhausto, con la cara sucia y los ojos hundidos. Lo recortaron, lo ampliaron y lo usaron para ilustrar su narrativa del veterano desquiciado. Fue una violación tan profunda, tan personal, que me dejó sin aliento. No solo querían desheredarme, querían destruirme por completo, desacreditarme por completo, para que nadie escuchara jamás una palabra de lo que dijera. Mi servicio, mis sacrificios, las mismas cosas que habían definido mi vida, las estaban transformando en armas para usarlas en mi contra. Dejé caer el teléfono en el sofá como si estuviera en llamas. Me hundí en la oscuridad de la sala sin luz, con las luces de la ciudad titilando burlonamente fuera de mi ventana. Por un instante sentí el peso aplastante de todo aquello, las mentiras, la traición, la crueldad pura y calculada. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies, y entonces recordé la voz de mi padre hablando de las estrellas tenues, la voz de Maya diciéndome que luchara con la verdad, la voz de Ava jurando su lealtad. No estaba solo en la oscuridad. Busqué mi portátil, con movimientos rígidos al principio, luego más seguros. Abrí el navegador y escribí B'nai Brown, el hombre en la arena, en la barra de búsqueda. Hice clic en el video de su especial de Netflix, El llamado a la valentía, y avancé rápidamente hasta la parte que necesitaba escuchar. Su voz llenó la sala silenciosa, fuerte y clara, citando las palabras atemporales de Theodore Roosevelt. No es el crítico quien cuenta, ni quien señala cómo tropieza el hombre fuerte. El mérito le corresponde al hombre que está en la arena, con el rostro manchado de polvo, sudor y sangre, quien, en el mejor de los casos, conoce al final el triunfo del gran logro, y quien, en el peor, si fracasa, al menos fracasa con gran osadía. Cerré los ojos, dejando que las palabras me inundaran. Los críticos, Eleanor, Liam, sus amigos desalmados, el bloguero sin rostro. Todos eran solo críticos, eran espectadores sentados en los asientos baratos de la arena, cómodos y seguros, juzgando un juego que eran demasiado cobardes para jugar. Pero yo siempre había estado en la arena. Mi rostro estaba desfigurado por el polvo de Afganistán. Mis manos conocían la crudeza y la suciedad de la lucha. Había tropezado, había sangrado y me había atrevido a lo grande. Abrí los ojos. El miedo se había ido. El dolor se había ido. Solo quedaba una claridad fría, dura y cristalina. El camino a seguir estaba iluminado. Me habían expulsado de la familia, y al hacerlo, me habían devuelto al único lugar al que realmente pertenecía, el campo de batalla. Y estoy seguro de que algunos de los que me escuchan saben exactamente cómo se siente ese momento.
el momento en que el dolor cesa y comienza el propósito. Cogí el teléfono. Mi mano estaba firme como una roca. Marqué el número de Maya. Contestó al primer timbre. «Activa todo», dije en voz baja y sin ninguna emoción, salvo una determinación pura y absoluta. «Es hora de entrar en mi arena». Mis últimas palabras a Maya por teléfono. «Es hora de entrar en mi arena». No fueron una súplica. Fueron una orden ejecutiva. La respuesta fue inmediata. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de preparación concentrada e implacable. La tranquila oficina de Maya en Alejandría se transformó en un centro de mando completo. La pizarra, antes cubierta de diagramas abstractos, era ahora un plan de batalla meticulosamente detallado. Un plano del salón de baile del hotel estaba fijado en el centro, con las rutas de entrada y salida, los puntos ciegos de las cámaras y las líneas de visión óptimas. Eva, aprovechando sus habilidades técnicas, había conseguido los esquemas del sistema audiovisual del lugar, lo que nos permitía controlar todos los micrófonos y pantallas de proyección de la sala. Operamos con la discreta eficiencia de una unidad militar experimentada. Maya, la estratega, gestionó sus contactos. Recopiló una lista de invitados clave, no solo los poderosos, sino también los influyentes. Identificó a 3 periodistas prominentes y a varios influencers de redes sociales conocidos por revelar historias de última hora. Se preparó y encriptó un expediente digital con todas las pruebas que teníamos, listo para ser desplegado en el momento preciso. Maya ya había informado a un periodista de investigación de confianza de un importante periódico nacional, preparándolo para que esperara un paquete en H. Hauer. Eva era mi oficial de inteligencia. Monitoreaba las conversaciones en línea, rastreando la difusión del artículo de Eleanor. Creó una cronología detallada de los eventos de la ceremonia nupcial, prediciendo cuellos de botella y momentos de oportunidad. No había emoción, solo datos. ¿Quién hablaría y cuándo? ¿Dónde se sentaría el Eleanor? El momento exacto en que la ceremonia daría paso a la recepción. Cada detalle era una ventaja potencial. Mi función era la de mando. Tomé la decisión que protegería a nuestro recurso más importante. Por una línea segura, contacté al general Alistair Vance, mi antiguo comandante y mentor, ahora general de 4 estrellas en el Pentágono. No me quejé ni ofrecí una historia emotiva. Presenté la situación como un informe de campo, un resumen conciso y objetivo de una campaña de desinformación dirigida a un oficial superior. «Señor, necesito 2 recursos», dije con voz firme. El informe posterior a la acción de la operación Desert Aegis, sin editar, y un video oficial que confirme mi historial de servicio y las condecoraciones del Pentágono. Hubo una pausa al otro lado de la línea, un silencio cargado de reflexión. El General Vance era un hombre de pocas palabras, pero de una integridad inmensa. Sabía que entendía el contexto tácito. «Los archivos estarán en un servidor seguro para usted en 1 hora, Mayor General», dijo finalmente, con voz firme y firme. «Ya es hora de que se conozca la historia completa de lo que usted y sus soldados hicieron en ese valle». No me pidió más detalles, no cuestionó mis motivos. Esa era la lealtad del uniforme, un vínculo forjado en el deber compartido que mi madre jamás pudo comprender. La noche antes de la boda, no dormí. Las luces de Alejandría se filtraban por las persianas, pero mi atención estaba completamente concentrada en las 4 paredes de mi habitación. Había sacado mi uniforme de servicio militar de clase A, el uniforme de gala, de su funda. Era el uniforme de ceremonia, de tradición, de honor. Bajo la luz directa de la lámpara de escritorio, comencé el ritual de preparar mi armadura. Extendí la chaqueta y comencé a colocar meticulosamente mis condecoraciones. Cada metal, cada cinta, era un capítulo en la vida que mi madre había intentado borrar, la estrella de plata por su valentía y acción durante la misma emboscada a la que Ava sobrevivió. El corazón púrpura, un testimonio silencioso de la metralla que me atravesó el hombro en otro tiroteo.
Una historia que ni siquiera intenté contarle a mi familia. La medalla al Servicio Superior de Defensa, la Legión al Mérito, la Estrella de Bronce. Cada broche que clavaba en la tela azul intenso era un recuerdo, un camarada caído, una noche de insomnio, un momento de terror, una oleada de orgullo. Eran un lenguaje metálico y silencioso que contaba la verdadera historia de mi servicio, una historia de sudor y sangre, no la árida ficción administrativa que mi madre había creado. Saqué mi vaporizador portátil. El siseo del vapor caliente llenaba la silenciosa habitación. Trabajé en cada centímetro del uniforme, alisando cada posible arruga, asegurándome de que cada pliegue estuviera impecable, cada línea perfecta. Los botones de latón pulido brillaban como monedas de oro. Las 2 estrellas plateadas en cada charretera brillaban con una luz fría y dura. Esto era más que una simple preparación, era una transformación. Me estaba deshaciendo del traje que me quedaba mal, la hija difícil que habían intentado imponerme. Estaba volviendo a mi propia piel. Al terminar, colgué el uniforme, una efigie perfecta de honor y disciplina. Me paré frente a él, viendo no solo una chaqueta, sino la encarnación de mi juramento. Eleanor había elegido sus armas: mentiras, manipulación y vergüenza pública. Yo había elegido las mías. No me estaba preparando para una boda. Me estaba preparando para un ajuste de cuentas. No me estaba poniendo un vestido. Me estaba poniendo mi armadura. El gran salón de baile del Hotel Four Seasons en Washington, D.C. era un mar de sedas pastel, smokines a medida y el suave resplandor de candelabros de cristal. Un cuarteto de cuerdas tocaba una pieza ligera y clásica, una delicada banda sonora para la unión de 2 familias influyentes. Mi hermano Liam estaba de pie en el altar, guapo y seguro de sí mismo. Mi madre, Eleanor, estaba sentada en la primera fila, la imagen perfecta de la orgullosa matriarca, irradiando una calma serena y majestuosa. La ceremonia acababa de comenzar, la procesión había terminado. El ministro daba la bienvenida a los invitados. Era la hora. Como estaba previsto, las grandes puertas de roble al fondo del salón se abrieron de par en par, pero quien entró no era un invitado que llegaba tarde con un vestido vaporoso. Era yo. Entré en la sala y una oleada de silencio se extendió desde la puerta. Todo sonido cesó. La música se apagó. Una sola nota de violín se apagó en el aire. El murmullo sordo de los 300 invitados se desvaneció. Todas las cabezas se giraron. Todas las miradas se clavaron en mí. No llevaba vestido, llevaba mi armadura. La chaqueta azul oscuro de mi uniforme militar estaba inmaculada. Los botones de latón relucían, y las hileras de cintas en mi pecho eran un vibrante testimonio de una vida que habían intentado negar. Las 2 estrellas plateadas de un mayor general en cada hombro parecían captar y retener la luz de los candelabros. Vi el rostro de mi madre. Su sonrisa serena se congeló y luego se quebró como porcelana fina caída sobre un suelo de mármol. El color desapareció de sus mejillas, dejando tras sí una máscara de horror, blanca como la tiza. A su lado, Liam se quedó boquiabierto, su postura segura se desmoronó y me miró fijamente, con los ojos abiertos, llenos de incredulidad y un pánico incipiente. Los ignoré a todos. Con la espalda recta y la mirada fija al frente, caminé con paso tranquilo y mesurado por el largo pasillo. No me detuve al frente, encontré una silla vacía en la última fila, me senté y crucé las manos sobre mi regazo, convirtiéndome en una presencia silenciosa e imponente al fondo de su grupo perfecto. La ceremonia volvió a la vida con un pequeño murmullo, pero la atmósfera había cambiado para siempre. El aire estaba cargado de tensión y preguntas susurradas. El ministro, nervioso, pronunció los votos a toda prisa. Al llegar a la frase clásica, si alguien tiene alguna objeción a esta unión, que hable ahora o para siempre. Calle. Un silencio electrizante llenó la sala. Nadie habló.
La verdadera objeción no era al matrimonio, sino a las mentiras sobre las que se basaba. Finalmente, llegó el momento de los comentarios familiares. Eleanor, con aspecto conmocionado, empezó a levantarse de su asiento para pronunciar lo que estaba seguro sería un discurso pulido y preescrito. Pero era demasiado tarde. Alguien más ya se acercaba al micrófono. Era la novia. La capitana Ava Russo, una visión con un elegante vestido blanco, se dirigió al atril. Lucía imponente, pero su expresión era solemne. No miró a su novio, no miró al público. Giró ligeramente el cuerpo, dirigiendo su atención a la última fila, hacia mí. La sala contuvo la respiración. Antes de comenzar mi nueva vida, dijo Ava, con voz clara y fuerte, amplificada por el micrófono. Primero debo honrar a la persona que me dio la oportunidad de tener esta vida. Enderezó los hombros con su hermoso vestido de novia, se irguió en posición de firmes y, en un gesto de profundo respeto y lealtad, se llevó la mano a la frente en un saludo militar perfecto y preciso. Al Mayor General Haley Whitman, declaró, y una exclamación colectiva recorrió el salón. El título, pronunciado con tanta reverencia, quedó suspendido en el aire como una detonación. Mayor General. El rostro de mi madre se contorsionó en un grito silencioso. Ava no había terminado. Bajó la mano y continuó, con una verdad indiscutible en su voz. La general sentada en la última fila es la mujer que me salvó la vida a mí y a otros 5 soldados durante la operación Desert Aegis en Kandahar. Esa fue la señal. En ese preciso instante, la enorme pantalla de proyección detrás del altar, que mostraba un elegante monograma con las iniciales de los novios, se encendió. El monograma fue reemplazado por el informe posterior a la misión, sin editar. Mi nombre y rango eran claramente visibles. Luego, un montaje de fotos. Yo en el campo. Yo con mi unidad. Yo recibiendo la estrella plateada. La pantalla mostraba una imagen de alta resolución de mis condecoraciones, cada una con su nombre y explicación. Y finalmente, el último recurso, el video del general Alistair Vance. Su rostro severo y autoritario llenaba la pantalla. Con su uniforme de primera clase, miró directamente a la cámara y confirmó mi rango, mi hoja de servicio y las circunstancias de mis condecoraciones, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Simultáneamente, mientras Maya pulsaba enviar desde su centro de mando, los teléfonos de todos los periodistas presentes empezaron a vibrar y sonar, un coro de alertas entrantes. El expediente fue entregado. Fue demasiado para Eleanor. Su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba en tiempo real ante sus ojos horrorizados. Saltó de su asiento, perdiendo por completo la compostura. ¡Deténganse!, gritó con voz áspera y fea. «Esto es mentira. Todo es mentira». Se abalanzó hacia el escenario, en un intento desesperado por detener lo imparable, pero era demasiado tarde. Del silencio atónito de la multitud, una persona empezó a aplaudir, luego otra y otra. Empezó lentamente, luego se convirtió en una oleada, una ovación atronadora que sacudió todo el salón. Los invitados se pusieron de pie, no por los novios, sino por el soldado de la última fila. Aplaudieron la verdad. Aplaudieron a un héroe que por fin había sido visto. Permanecí inmóvil en mi silla en medio de la tormenta que había desatado y me dejé llevar por el sonido de mi reivindicación. Tras el estruendoso aplauso, un silencio inquietante me invadió. La adrenalina que había corrido por mis venas se desvaneció, dejando tras de mí un profundo agotamiento. Salí del salón de baile sin que nadie me viera en medio del caos resultante, dejando atrás los restos de la velada perfecta de mi familia. La batalla había terminado, pero ahora venían las réplicas. A la mañana siguiente, la tormenta estalló. Mi artículo apareció en la portada del Washington Post. El titular era contundente. El general invisible, el Pentágono, confirma el heroísmo de un oficial oculto por su propia familia. El nombre se quedó grabado. Me había convertido en un fenómeno.
Todas las grandes cadenas de noticias recogieron la noticia. El dossier digital que Maya había publicado se volvió viral, y la entrada del blog que había intentado desprestigiarme ahora se presentaba como un ejemplo de engaño malicioso. El imperio social de Eleanor no se desmoronó sin más. Se desintegró de la noche a la mañana. Las juntas directivas de las prestigiosas organizaciones benéficas que presidía solicitaron discretamente su dimisión. Las invitaciones a las exclusivas fiestas de DC y a los eventos benéficos dejaron de llegar. Los amigos influyentes que antes acudían en masa a sus fiestas ahora evitaban sus llamadas. Su lealtad era tan superficial como sus propios valores. Su dinero, su reputación se había devaluado. La boda, por supuesto, se canceló oficialmente. Eva me contó que le había devuelto a Liam el anillo de compromiso, descomunalmente grande, esa misma noche, dejándolo sobre la mesa de la suite del hotel que él había reservado para su noche de bodas. Ella era libre. 2 días después, mi hermano apareció en mi apartamento. Liam tenía un aspecto terrible. Su pelo, normalmente perfecto, estaba hecho un desastre. Llevaba la ropa cara arrugada y tenía ojeras. Parecía un hombre que había visto derrumbarse su mundo dorado. Se quedó en mi puerta, no con una disculpa, sino con una acusación. «Lo arruinaste todo», dijo, con la voz entrecortada por la incredulidad. «Todo». ¿Tenías que hacerlo así? Miré a mi hermano pequeño, el niño al que una vez protegí en el parque, el hombre al que intenté amar a pesar del muro que mi madre construyó entre nosotros, y por primera vez lo vi con perfecta y dolorosa claridad. No vi a una víctima, sino a un cómplice dispuesto. Vi la debilidad, el derecho, el profundo egoísmo que le había permitido quedarse de brazos cruzados mientras me borraban una y otra vez. No había remordimiento en sus ojos, solo autocompasión. Los últimos vestigios de cariño fraternal dentro de mí se marchitaron y murieron. «No, Liam», respondí con voz tranquila y sin la ira que él tan claramente esperaba. «No arruiné nada. Solo encendí las luces, las mentiras de mamá y tu silencio. Tu complicidad es lo que lo arruinó todo. Elegiste tu lado hace mucho tiempo». Él simplemente me miró fijamente, abriendo y cerrando la boca sin emitir ningún sonido, como un pez fuera del agua. Estaba atónito no por mis palabras, sino por el hecho de que no contenían ira, ni cabía duda. Eran simplemente la constatación de un hecho. Cerré la puerta suavemente en su cara, el suave clic de la cerradura, un sonido final definitivo. Fue el cierre de un capítulo que debería haber cerrado hace años. El último asunto era la casa de mi padre, el escenario de todas las vanidades de Eleanor. Mi abogado, un hombre astuto y sensato recomendado por Maya, redactó y envió la notificación oficial. No se trataba de un desalojo. Eso habría sido un acto cruel y vengativo, y mi misión era la justicia, no la venganza. La notificación era mucho más estratégica. Le informaba a Eleanor que, como propietario legal de la propiedad, no la obligaría a irse. En cambio, con efecto inmediato, se le exigiría pagar una renta mensual al valor justo de mercado de una propiedad de ese tamaño en Land, Virginia. Era una suma considerable. Además, el documento estipulaba que el 100% de esa renta se pagaría directamente de su cuenta a una fundación benéfica que yo había establecido, el Fondo del Legado del Coronel Marcus Whitman, dedicada a otorgar becas a los hijos de militares caídos y heridos. La casa de mi padre ya no sería un monumento a la escalada social y al prestigio vacío. Se convertiría en lo que él hubiera deseado, un verdadero legado de servicio. Educaría a los niños. Apoyaría a familias que, como la mía, se habían sacrificado por este país. Sería una fuente de honor. Mi madre podría seguir viviendo en su palacio, pero ahora sería una jaula dorada, un recordatorio mensual constante de su derrota. Estaría financiando los mismos valores que había despreciado toda su vida. Yo había trazado mi nuevo límite. No estaba construido con ladrillos y cemento, ni con ira y resentimiento.
Se construyó con la verdad, la justicia y la ley. Era un muro que jamás podría derribar. Allí, en la tranquilidad de mi apartamento, finalmente comprendí lo que era una verdadera herencia. No era una casa, era la fuerza para proteger lo que consideras sagrado. La tormenta pasó. El ciclo de noticias pasó y, en la silenciosa secuela, comencé a comprender la naturaleza de la paz. No era la ausencia de conflicto, sino la presencia de una silenciosa alineación interna. La lucha por el reconocimiento había terminado porque ya no lo necesitaba del mundo exterior. Varios meses después, recibí una invitación que parecía un mensaje de mi padre. Me pidieron que fuera el orador principal en la ceremonia de graduación de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point. De pie en esa tribuna histórica, contemplando el mar de cadetes con sus impecables uniformes grises, la larga fila gris, sentí crecer en mí el orgullo de mi padre. Este era el escenario que él había soñado para mí, pero al contemplar sus rostros jóvenes y entusiastas, supe que no podía hablarles de guerra convencional. Pronto aprenderían suficiente sobre eso, así que hablé de un tipo de combate diferente. Aquí los entrenamos para los campos de batalla del mundo, dije con voz firme desde el podio. Pero estoy aquí para decirles que a veces el escenario más difícil en el que lucharán es el de su propio hogar. El acto más valiente no siempre es enfrentarse al fuego enemigo, sino decir la verdad a quienes se supone que los aman. El honor no es solo una palabra que bordamos en nuestras banderas, es un límite que debes trazar para proteger tu propia alma. Al observar a los futuros líderes del ejército, sentí una paz tan profunda que casi me sobresalta. Les estaba dando el mapa que nunca tuve, el que mi padre había intentado dibujar para mí en las estrellas. Cuando regresé a mi apartamento en Washington, D.C., me esperaba un correo electrónico. No era del Pentágono ni de una agencia de noticias. Era de una pequeña fundación llamada Solace for Soldiers' Kids, un fondo de becas que había financiado discretamente durante años con una parte de mi salario. Era mi legado secreto, un acto de servicio discreto que nadie conocía. El correo contenía un breve video. Le di al play. Una joven apareció en la pantalla con el rostro radiante de alegría, tan radiante que era contagioso. Estaba de pie en lo que parecía una residencia universitaria, con una pancarta universitaria colgada en la pared detrás de ella. «Hola», empezó un poco tímida. «Me llamo Sarah, y mi padre era el sargento David Jensen. Murió en combate en Irak. Me dijeron que este video podría llegar al donante anónimo que financió mi beca». Respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Solo quería darle las gracias. Toda mi vida, la gente me ha mirado con lástima. Mi madre tiene 2 trabajos. La universidad parecía un sueño imposible. Pero tú creíste en mí. Quienquiera que seas, gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. El video terminó. Me quedé allí sentada, en el silencio de mi apartamento, con lágrimas corriendo por mi rostro. Pero no eran lágrimas de tristeza ni de ira. Eran lágrimas de pura satisfacción. Las portadas, los aplausos del público, la entrega forzada de mi madre, nada importaba tanto como esto. Este único y sincero agradecimiento de una chica que nunca conocería. Esto era todo. Este era mi verdadero legado. No los metales en mi pecho, sino el impacto silencioso que podía tener en una vida invisible y sin reconocimiento. Era la tenue estrella de mi padre, y por fin estaba guiando a alguien a casa. Me volví hacia mi portátil, la vista del río Ptoak, una presencia tranquila y firme al otro lado de mi ventana. Abrí un nuevo documento en blanco. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Mi lucha había terminado, pero me di cuenta de que tenía una misión más. Necesitaba contar esta historia. No por fama, ni por reivindicación, sino por los demás soldados, por los hijos e hijas olvidados, por cualquiera que se encuentre solo en su propia arena, sintiéndose invisible. Mis dedos encontraron el teclado. Escribí las primeras palabras. Dicen que el hogar está donde está el corazón.
Pero a veces hay que dejar el hogar para reencontrar el corazón. Esa es mi historia, y decidí contarla porque sé que no soy la única que ha luchado en silencio. Quizás tu escenario no era un salón de baile y quizás tus críticos no eran tu familia, pero todos tenemos nuestras propias luchas por el reconocimiento. Tu historia también importa. Si mi experiencia te ha resonado, comparte tu opinión en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias sobre cómo encontrar fuerza ante la adversidad, suscríbete a nuestro canal. Gracias por escuchar. No estás solo.